Hoy he cambiado de plaza, he cambiado de panorama y me encuentro con una plaza, la Plaza Artigas, un tanto arruinada, diría yo. No es la misma que yo estoy acostumbrada a ver, pero bueno, no está mal. Lo que queríamos sí plantear en el día de hoy son los temas fundamentales que están siendo de alguna manera la gran discusión en Uruguay en el día de hoy. Fue el fin de semana, parte de la semana que pasó y bueno, y lo que va de esta semana. En primer lugar, el tema de Sendik, el vicepresidente de la República, que ya habíamos hablado, el tema de Venezuela, lo que pasó este domingo, y para que nos olvidemos de los dos anteriores, sacaron uno nuevo para discutir, que es una guía de enseñanza sexual en la escuela. Ese fue el broche de oro que, para suerte de Sendik y de Maduro, creo que van a quedar tranquilos por unos días. Y vamos a entrar a discutir porque evidentemente que esos temas acá siempre traen gran discusión. En un país donde tenemos el acceso a la marihuana, al matrimonio entre del mismo sexo, donde podemos tener hijos con vientres prestados, donde tenemos la ley que permite el aborto. Bueno, todo eso, una guía de educación sexual puede llevar al gran debate durante mucho tiempo y al final se termina no enseñando nada. Bueno, pero ese no es el tema principal. Creo que sí, con los días va a despojar del ámbito periodístico y de medios de comunicación los temas que han sido de gran discusión, valga la redundancia, en estos días. Con respecto al tema de el vicepresidente de la República, parece que ya el Comité de Ética del Frente Amplio de Disciplina, o como se llame, ya parece que tienen sobrecerrado lo que va a hacer con el pobre Sendik. Por supuesto que con muy buen criterio se lo guardaron y me parece perfecto, y lo va a discutir el plenario del Frente y después recién se va a dar a conocer. Me parece perfecto que el Frente haya cerrado las puertas y que discuta esto entre lo que lo tiene que discutir. Mientras tanto, nosotros y los medios siguen discutiendo si tiene que renunciar, si no tiene que renunciar, si cometió delito, si no cometió delito. Bueno, en fin, eso se va a saber dentro de unos días cuando se pronuncie la justicia, se pronuncie el plenario del Frente y los compañeros y la gente que está en el gobierno le dirá si quiere renunciar o si él quiere o no quiere renunciar. Otro problema, otro tema que se ha tocado son las elecciones en Venezuela. El día domingo casi todos estuvimos de alguna manera embretados, tratando de dilucidar o de deducir desde acá
qué es lo que realmente ocurre en este país, en este hermoso país que es Venezuela, y en esta hermosa ciudad que es Caracas. Ojalá nosotros tuviéramos un clima de Venezuela y un país como ese, ¿no? Pero lamentablemente no está pasando por un buen momento. Mientras que nosotros el domingo mirábamos los distintos medios internacionales que realmente se les puede tener confianza, como por ejemplo TV Española, DW, Doc Welle, de Alemania, el propio Telesur de Venezuela, para poder sacar una conclusión, a ver de qué es lo que realmente está pasando ahí. Y evidentemente lo que se mostraba en ese momento en todos esos, en esos medios de prensa, era que se estaba dando una elección donde si bien se estaba participando la gente, se veía la fila, la cola para mover su voto. Por otro lado, se veía una lucha callejera impresionante donde tiraban bombas y explotaban en los uniformes de la policía que estaba allí, ¿no? Eso se veía clarísimo, y no era Telesur la que lo mostraba, sino que por parte de la oposición se veía un bombardeo bastante interesante, digo yo, y bloqueo de calles para que la gente no fuera a votar, por un lado, y como medio de violencia por otro. Por otro lado, evidentemente que también el oficialismo de alguna manera genera cierta violencia a través, sobre todo se veía, sobre todo cuando terminó la elección y se dio el resultado, a través de Maduro. O sea, la presentación de Maduro al final de la elección, en lugar de apaciguar los ánimos, que aquello era un hierro caliente, en lugar de apaciguar, salió a festejar y a arengar la constituyente, y en lugar de bajar el nivel de emociones que tiene Maduro. Incluso mirando la propia Telesur, uno puede sacar conclusiones, más allá de que sea un órgano oficialista, prácticamente un medio oficialista, pero cuando no es Chávez el que habla, y por ejemplo politólogos, sociólogos que están con el mismo régimen, hablan en otro tono y llegan a explicar, y uno puede llegar a entender exactamente lo que está pasando. En cambio Maduro es una agitación permanente, es decir, no es el conductor no está representando la conducción, digamos, de un país que necesita en este momento justamente el diálogo para que no ocurran muertos ni de un lugar, ni de un lado ni del otro. Es decir, en lugar de apaciguar los ánimos, lo que hace y de llegar a un acuerdo, a un diálogo, y que no hayan gente muerta ni presos, que a esta altura no sé si son presos políticos o qué, porque se han visto cosas terribles tanto de un lado como del otro. Creo que si Maduro diera un paso al costado,
yo creo que la situación en Venezuela cambiaría. O sea, cambiaría con otras personas donde plantean exactamente lo que ocurre hoy por hoy con la oposición, ¿no? Donde evidentemente están o trataron, al no querer la constituyente, trataron que la gente no fuera a votar, que hubiera gente y gente que habló que no era del régimen, que se entrevistaba y que decía que ellos querían ir a votar, decir que no querían la constituyente, pero que querían participar en el acto eleccionario. Es decir, que se veía de todo en Telesur también. No se veían los problemas callejeros, evidentemente. Eso no lo vi ahí, lo vi en otras, TV Española, y bueno, que de alguna manera se puede tener tienen cierto respeto, y Deutsche Welle alemana también, la DW alemana también. Entonces, ahí se veía cómo explotaban las bombas arriba de la policía, por ejemplo, y cómo la policía también hacía lo suyo. Por otro lado, hubo videos donde se vio cómo la oposición en barrios que eran de clase media alta, casi matan a un afrodescendiente. O sea, que se planteaba también que había por parte de la oposición una gran discriminación hacia los afrodescendientes, hacia los discapacitados. Y en algunos videos que pude ver también estaban demostrando eso, ¿no? O sea, que hay un choque entre dos fuerzas que, si no logran tener un diálogo con una constituyente en el medio y un parlamento que se siente desechado o no tenido en cuenta, evidentemente, y con un Maduro arengando continuamente en lugar de apaciguar y de dialogar, evidentemente que la situación de Venezuela es cada vez más comprometida y más, y me parece muy bien lo que hizo el gobierno uruguayo de decirle a Venezuela que tiene que bajar un cambio y que tiene que dialogar, que es la única forma de que esto no siga derramando sangre ni de un lado ni del otro. Y si la constituyente fue o no legítima, o bueno, eso habrá que discutirse, pero que todos tuvieron la opción de ir a votar y de decir en ese momento no queremos la constituyente, pienso que todos tuvieron esa opción. En lugar de salir a la calle a tirar bombas, podían haber ido a pronunciarse por el no. Y si fue un 41% la cantidad de gente que apoyó la constituyente, ellos podían haber tenido un 58% que les hubiera dicho que evidentemente hubieran perdido la elección y no hubieran habido, o sea, quizás sea un planteo demasiado fácil, demasiado lineal para que a nosotros lo vemos desde fuera, pero evidentemente que son muchas las dudas que nos dejan, y me parece que la posición del gobierno uruguayo es coherente, es buena, y estamos todos de acuerdo.